Señor Jesús, te bendecimos y damos gracias este día, este sábado. Sábado entre el Viernes Santo, conmemorando tu muerte, Señor, tu sacrificio en la cruz, pero también en la expectativa de ese domingo de resurrección. Gracias, Señor Jesús, que tú estás aquí. Gracias que es una noticia importante, maravillosa, que tú estés aquí con nosotros, que no estemos solos, indiferentemente de dónde estemos o cómo estemos, tú estás con nosotros. Te damos gracias y rogamos que este tiempo, Señor, sea de bendición para cada uno de los que nos hemos reunido ante esta charla. Bendícenos, Señor, y usa este tiempo para hacernos más semejantes a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ahora vamos a tener la charla. Samuel va a ponerla en la página y podremos escucharlo todos. Buenos días, querida Iglesia Bautista de Las Palmas. Estoy muy contento de poder compartir con vosotros este estudio, este tiempo de reflexión sobre la misión. Nos encantaría estar con vosotros, estar allí presencialmente, pero bueno, con este COVID ha sido totalmente imposible. Pero esperamos que esta enseñanza que os va a llegar por este vídeo sea buena y útil. De verdad que oramos al Señor para que Él pueda mover vuestro corazón, igual que el resto de los corazones de nuestras iglesias, para que lleguemos más allá, para que seamos esos agentes de bendición, agentes de transformación en sus manos. El Señor está moviéndose en este mundo y Él quiere usarnos a nosotros, sobre todo en este tiempo tan especial en el cual estamos viviendo. Te invito a que puedas disfrutar de la enseñanza y de ser una herramienta en manos de Dios. El mundo está pidiendo respuestas, está buscando salidas y nosotros sabemos que la salida está en Jesús. Y por eso, más que nunca, aunque siempre ha sido necesario, la misión y el predicar el Evangelio es urgente. Recuerdo ese texto en el capítulo 4 de Juan, después de tener ese encuentro con la samaritana. Jesús, al regreso de sus discípulos, les dijo: mirad, levantad vuestros ojos y ved que los campos están listos para la siega. Esa debe ser algo que debe de presidir nuestros corazones, el corazón de la Iglesia en este tiempo. Y con ese corazón yo quiero comenzar este estudio, este tiempo de reflexión con vosotros. Espero que no sea muy arduo, así en vídeo, y también vais a ver que os adjuntamos, digamos, PowerPoint para poder llevar mejor y poder escuchar mejor. Como esta primera presentación quiero llamarla Llevando mi vida al cumplimiento de la Gran Comisión. Y quiero que nos hagamos una pregunta durante todo este tiempo. ¿Cómo puedo lograr ser un discípulo con visión que participe y anime a mi iglesia en la misión de Jesús? Necesitamos saber que cada uno de nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Y para eso necesitamos entender varias cosas. Quiero hablaros de varias verdades. La primera es que la movilización en misiones es un proceso. Primero viene una verdad bíblica, todos nosotros creemos y llevamos adelante que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra norma de fe y de práctica, y de ahí tiene que surgir. Por eso entendemos que lo primero que tenemos que tener es una verdad bíblica que debe llevar a un pensamiento de vida, que lleve a un ministerio, que lleve a entender el ministerio que Dios nos da, para finalmente podamos llegar a una acción. Muchas veces nos hemos planteado que la misión es hacer las cosas, pero realmente todo empieza en la palabra de Dios, que mueve nuestro corazón, que lo transforma, para al final terminar haciendo algo en respuesta a eso.
sino a veces lo que hacemos es activismo, y no la misión de Jesús. Pero quiero seguir hablando de algunas verdades. La segunda verdad que te quiero hablar y que quiero decirte es que el deseo de Dios es que todos los pueblos del mundo le conozcan. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. A veces pensamos que aquellos que han nacido en otras culturas, que tienen otros dioses, pues bueno, Dios nos interesa. Pero Dios quiere a todas esas personas y quiere a todas las naciones. Fijaros, Dios, desde el principio, Él buscó a un hombre, lo llamó para Abraham, para que ese hombre pudiera, digamos, crear y por medio de él crear una nación por la cual bendecir a todas las naciones. Si nosotros seguimos caminando en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios, por medio de aquel hombre de Abraham, creó un pueblo, Israel. Y claramente en toda la Biblia nos enseña que aquel pueblo fue creado para ser bendición a todas las naciones. Recordar ese texto de la palabra de Dios que dice en Isaías, que dice que de poco me es que tú solamente seas luz a Judá. Yo quiero que tú seas luz para todas las naciones. Pero nosotros, si seguimos caminando, nos damos cuenta de que la gloria de Dios siempre ha fluido en dos direcciones. Él quiere revelar su gloria en todas las naciones para que todas las naciones le den gloria a Él. Él busca que todas las naciones puedan venir a su presencia. Y por eso, hermanos, Él dio un paso más. Nos enseña la palabra que Él envió a Cristo. Cristo vino, se encarnó en medio de este mundo. Y cuando Él estaba encarnado, lo hizo para que todas las naciones, para que todos los pueblos pudieran conocerle a Él. Pero la misión no terminó con Cristo, sino que Cristo envió a su pueblo y nos envió a cada uno de nosotros a hacer la obra. Jesús creó a su iglesia y Él le dijo, igual que yo fui enviado, yo os envío a vosotros. Y esa iglesia ha sido creada para que podamos predicar y podamos extender el reino, su reino, entre todas las naciones. Siempre ha sido el propósito. El deseo de Dios es que todos los pueblos le adoren. Todos, no unos pocos. Y entonces podemos decir, entonces, ¿para qué sirve la misión? Pues la misión existe porque realmente no hay adoración. Lo que quiere Dios es que todos los pueblos le adoren. Quiero aclarar algo. Cuando estamos hablando de adoración, estamos hablando de la forma en que designamos a la relación que tenemos con Dios. Podemos tener una relación conyugal con nuestra mujer, con nuestro marido. Tenemos relaciones filiales con nuestros hijos, con aquellos que son una familia de sangre. Podemos tener relaciones de amistad. Y cuando hablamos de la relación con Dios, le llamamos adoración. Y Dios lo que quiere es eso, que nosotros tengamos una relación de adoración con Él. Una relación que no es de iguales. Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Y nosotros tenemos que adorarle. Entonces, queremos animarte a que podamos entender que la misión existe porque no hay adoración, porque no hay esa relación. Y Dios quiere relacionarse con toda su creación. Entonces, vamos a volver a la pregunta que nos sirve un poco de base para esta enseñanza. ¿Cómo puedo lograr ser un discípulo con visión que participe y anime a mi iglesia en la misión de Jesús? Entonces vamos a seguir, caminando. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo visto hasta ahora. Lo que nosotros necesitamos hacer entonces es enfocarnos en Dios y en su plan para los pueblos del mundo. Eso es clave. Eso es la primera verdad que nosotros queremos enseñar y que queremos aprender. Hay otras verdades de las cuales os quiero hablar. La segunda verdad que necesitamos entender es que las personas primero tienen que escuchar. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Realmente es imposible que alguien crea en alguien al cual ni le conoce, ni del cual ha oído, ni del cual ha recibido noticia. Y eso es la realidad, hermanos, para un montón de miles de millones de personas. Fijaros, en nuestro mundo hay aproximadamente 7.700 millones de personas en la actualidad, más o menos.
y esos 7.700 millones de personas están divididas, digamos, podríamos hacer una distribución del mundo digamos, por áreas. Podemos encontrar que en Europa, donde nosotros vivimos, pues aproximadamente hay el 12% de la población mundial. En América Latina el 9%. En América del Norte el 5%. En África el 13%. Y en Asia aproximadamente el 61% de la población. Pero fijaros, si nosotros nos fijamos que en esa gran proporción del mundo es donde más personas hay que no han oído, que no han escuchado. Y la situación de la misión, entonces, ¿cuál es? Pues fijaros, si nosotros cogemos esos 7.700 millones de personas y los dividimos, digamos, en creyentes o no creyentes, con acceso o no acceso a la palabra y a la verdad, a Cristo, nos encontramos lo siguiente. Aproximadamente el 14,5% de la población mundial, un número enorme, son creyentes. Creyentes evangélicos que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Entendemos que todos ellos lo hacen de corazón. Aproximadamente 1.100 millones más, o sea, el 18%, son cristianos, lo que podríamos llamar nominales. No hace falta que explique mucho lo que es un cristiano nominal. Yo creo que todos sabemos, aquellos que dicen que son cristianos, pero es un tema cultural, pero tienen la misma relación que yo tengo pues con algunas personas que no conozco del otro extremo del mundo. Fijaros, hay un dato increíble, el 43% de la población son personas que no son creyentes, que no creen en Cristo Jesús, que no lo confiesan como Señor y Salvador, pero que tienen acceso al Evangelio, que tienen de alguna manera iglesias, hay personas que están trabajando a su alrededor. Y fijaros, más de 1.000 millones, aproximadamente 1.200 millones de personas, y ese número está creciendo, son personas que se declaran ateas o agnósticas. O sea, que aunque tienen la posibilidad de creer, han decidido no creer o dicen no poder creer. Pero el dato que para mí es mucho más fuerte y mucho más me golpea, es que el 25% de la población, más de 2.000 millones de personas, no tienen acceso al Evangelio. Son personas que viven en lugares donde la presencia evangélica, donde las iglesias, donde los misioneros casi no están trabajando. Nosotros estamos invirtiendo, es algo triste, casi todos nuestros recursos en lugares donde la palabra ya se está predicando. Pero en aquellos hay un 25% de la población, más de 2.000 millones de personas, las cuales no se les está hablando, no tienen acceso al Evangelio. Y entonces, como dice la palabra, ¿cómo creerán? Entonces, si fijaros, aproximadamente 5.500 millones de personas tienen acceso al Evangelio y ellos tienen que tomar una decisión. Es su responsabilidad el poder escucharla, aunque yo me pregunto si lo que ellos escuchan realmente es el Evangelio o es otras cosas. Pero fijaros, más de 2.000 millones de personas no tienen acceso, no tienen ningún acceso o casi ningún acceso al Evangelio. Y eso son una responsabilidad nuestra, de la Iglesia. Y podemos preguntarnos por qué todavía, después de más de 2.000 años desde que vino Jesús y que la Iglesia está en esta tierra sirviendo, ¿por qué todavía hay tan poco acceso en aquellos lugares? Pues yo creo, hermanos, y la respuesta es que la Iglesia ha sido desobediente. La Iglesia ha bajado los brazos o no ha creído la tarea importante o nos hemos centrado en nuestro propio ombligo. Es verdad que el diablo hace su trabajo, pero cuando nosotros vemos cuando han crecido algunas religiones que nos permean y que están cerca de nosotros, ha sido porque la Iglesia no hizo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros necesitamos dar una vuelta, necesitamos volver al corazón de Jesús, y eso quiero animaros a hacerlo mirando a este mundo a través de los ojos de Dios. ¿Cómo ve Dios a este mundo, hermanos? ¿Cómo ve a aquellas personas que no han tenido un encuentro con Él, que nosotros llamamos a aquellos los perdidos? Pues hermanos, Dios los ve con esperanza. Dios los ve como adoradores en potencia, como personas que pueden llegar a Él. Y cuando nosotros miramos a través de los ojos de Jesús, lo que estamos viendo son personas que o han tenido un encuentro con Él, o sea, que podemos llamar, y en nuestro lenguaje podemos decir que han sido evangelizados,
y personas que no lo han sido. Y eso nosotros tenemos que entender que esa es la tarea y esa es la forma que Dios lo ve. Hermanos, son personas que están con Cristo o están sin Él. Y aunque toda la gente necesita el Evangelio no es igual de accesible a todas las personas. Yo muchas veces lo explico. ¿Por qué muchos de los que estamos aquí, tenemos la oportunidad y la bendición de poder escuchar el Evangelio semana tras semana, a veces días, todos los días, a veces más de una vez al día, miles de veces escuchamos el Evangelio y hay personas en diferentes lugares del mundo que jamás ha escuchado la palabra, ni una sola vez? Nadie les ha dicho que Dios les ama, que Jesús murió por ellos y que Él quiere darles esperanza, que quiere darles vida eterna. Hermanos, la tarea es grande, pero no tenemos que desanimarnos, porque una de las cosas que nos ocurre a los cristianos es que muchas veces cuando vemos esa tarea y vemos la mies y decimos es tan grande y hay pocos, pues nos desanimamos. Pero hermanos, no debemos de hacerlo así. Tenemos que saber que el Señor está moviéndose y está moviéndose con poder, y está moviéndose por medio de su iglesia. La pregunta relevante no es si Dios se va a mover, sino si nosotros vamos a ser parte de ese mover. Fijaros, si nosotros tomamos una comparación, una estimación de los últimos 60 años, podemos ver que en los años 60 del siglo pasado, aproximadamente el 6% de la población mundial era cristiana, se declaraba cristiana, digamos, comprometida, cristiana que confesaba a Jesús como Señor y Salvador. Hoy, en el año 2020, aproximadamente esa medida es de un 15%. O sea, fijaros, ha habido un crecimiento espectacular. La iglesia ha crecido, más de 1.000 millones de personas se han incorporado, se han agregado, son nuevos adoradores del Señor. O sea, el Señor está haciendo la obra, pero el Señor nos va a preguntar: ¿qué has hecho tú? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho las iglesias en España? ¿Qué ha hecho la iglesia de La Palma para ser parte de lo que el Señor está haciendo? Porque hay personas que están esperando ese evangelio, esa predicación para encontrarse con Él. Entonces, yo vuelvo a preguntarnos, ¿cómo puedo lograr ser un discípulo con visión que participe y anime a mi iglesia en la misión de Jesús? Si nosotros hacemos un resumen, podemos tener ya dos verdades que son claves para nosotros. Primero, necesitamos enfocarnos en Dios y en su plan para los pueblos del mundo. Y en segundo lugar, necesitamos enfocarnos en los pueblos del mundo, en aquellos sobre todo que no le conocen. Quiero hablarnos de una tercera verdad muy, muy importante. Todas son importantes, pero esta nos toca muy, muy de lleno. Bueno, la verdad es que todas ellas. La tercera verdad de la cual os quiero hablar es que la iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Cristo. Las iglesias locales, hermanos, son el instrumento básico y primario para que el mundo conozca a Cristo. Hermano, muchas veces pensamos que son las agencias misioneras o los misioneros o misiones internacionales quienes tienen que hacer la obra, pero eso no es verdad. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el foco tiene que estar puesto en la iglesia. A la iglesia ha sido quien Dios le dio esta misión y quien a Dios le ha dado el poder y la autoridad y a quien ha capacitado para llevar adelante la obra. Y por lo tanto, hermanos, como iglesias necesitamos enfocarnos en la tarea primaria, en lo que el Señor nos llama, el que el Señor nos lleva a hacer. Siempre decimos, es algo que lo decimos en nuestra propia vida, pero también vale en la iglesia y es algo que necesitamos anotar, es que lo necesitamos es ser antes de hacer. Lo decíamos antes, necesitamos transformar nuestro corazón antes de hacer las cosas. Pero como iglesia, hermanos, necesitamos ser. Y necesitamos ser una iglesia a imagen y semejanza de Cristo. Esa es la pasión de Dios. Fijaros, nosotros tenemos la tarea, la misión de extender el reino. Pero Dios tiene otra tarea con nosotros. Y es que nosotros seamos hechos iguales, conformes a Cristo Jesús. Y eso el Señor a veces lo va a hacer de maneras suaves y a veces va a permitir situaciones como las que estamos viviendo, como esta pandemia, para que nosotros volvamos los ojos a Él. Porque Él no está preocupado por nuestra comodidad.
Él está preocupado porque nosotros llevamos adelante la misión, que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Y eso, hermano, lo hace por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, habitando en nosotros, Él nos va a llevar adelante. Nosotros pensamos que no tenemos fuerza, pero Él puede hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para eso, hermanos, nos tenemos que enfocar en la iglesia. Tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos ha dado. Muchas veces nos enfocamos mucho en nosotros mismos solo, pero también como cuerpo necesitamos, trabajar. Y necesitamos trabajar conforme al plan de Dios, al patrón de Dios. Y lo importante, hermanos, es la función que cada uno de nosotros, que la iglesia está desarrollando, y no la forma. Hay muchas formas, hay muchas maneras en las cuales la iglesia se puede estructurar, pero lo importante es que nosotros llevemos toda esa forma a la función, y la función es que todos los pueblos, que todas las naciones adoren al Señor. Y para eso nosotros, hermanos, hacemos y llevamos adelante la misión. Si nosotros vemos el desarrollo de la iglesia en el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia recibió el Espíritu Santo, clave, entendamos, en nuestra vida y clave en nuestra iglesia, en aquel encuentro en Pentecostés. Ya en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo Jesús a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La función de la iglesia estaba claro. Jesús formó y creó a su iglesia para que su iglesia pudiera extender el reino hasta el fin del mundo. Pero fijaros, pensamos que aquella primera iglesia fue obediente, y no lo fue. Lo fue en diferentes ocasiones, pero en este mandato no lo fue. Nosotros encontramos que la iglesia en los 2 primeros años la encontramos centrada y recluida en Jerusalén. Del capítulo 1, versículo 8, que da esa promesa a Jesús, al capítulo 8 encontramos que todo lo que se desarrolla en Jerusalén. Pero el Señor tiene que hacer algo, mover a la iglesia. Y dice que por la persecución que vino con la muerte de Esteban, aquella iglesia salió de Jerusalén para extenderse por todo el mundo conocido. Primero, hablando a los que eran judíos, Hechos capítulo 8, pero en el capítulo 9 también vemos que ellos iban por las sinagogas, hasta que llegamos a Hechos 13 y vemos que ya empiezan a hablar a los griegos y a todas aquellas personas con las cuales se encontraban. Hermanos, entonces nosotros tenemos que entender que podemos hacer las cosas de nuestra manera, o podemos esperar que haya una pandemia con la que estamos viviendo, una persecución para hacer la obra. Pero el Señor nos llama a que seamos obedientes. A veces centramos la vida y nos centramos solamente en nosotros, en lo que queremos hacer, en nuestro propio confort. Pero el Señor nos llama a extendernos. Y por eso necesitamos entender que la iglesia se puede mover por diferentes funciones. Y tiene diferentes funciones. El evangelismo, hacemos ministerio, servimos, tenemos compañerismo, oración, discipulado, tenemos la denuncia de la injusticia social. Como iglesia hacemos diferentes funciones, diferentes cosas, pero lo importante es cuál es nuestro objetivo, nuestra función. Y tenemos que entender que la misión de la iglesia, el punto central, es hacer misión, extender el reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Podemos decir que las misiones, desde Jerusalén hasta llegar a lo último de la tierra, son la misión de la iglesia. Y entonces yo quiero que en este punto volvamos a preguntarnos, porque me gustaría que tú y yo nos lo contestáramos personalmente. ¿Cómo puedo lograr ser un discípulo con visión que participe y anime a mi iglesia en la misión de Jesús? Quiero hacer un pequeño resumen otra vez. Por lo tanto, 3 verdades hasta ahora. Necesito enfocarme en Dios y en su plan para los pueblos del mundo. Segundo, necesito enfocarme en los pueblos, sobre todo en aquellos pueblos que no han sido alcanzados. Y en tercer lugar, necesito enfocarme en la iglesia, que es el instrumento que Dios ha creado para que eso se pueda llevar adelante.
Pero a veces cuando hablamos de la iglesia lo que hacemos es echar balones fuera. Es decir, bueno, eso es la estructura, es otro, los que tienen dones. Pero hermanos, no es así. La verdad es que la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros, y esta es la cuarta verdad que quiero hablarte, es que cada uno de nosotros necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad es el principio clave que permitirá a mi iglesia ser el instrumento de Dios para llevar y para comunicar el mensaje de Dios a este mundo. Entonces yo necesito asumir cuál es mi lugar. ¿Cuál es el lugar que Dios nos ha puesto? Y muchas veces hemos perdido el patrón del Nuevo Testamento, de la iglesia que Dios creó. Y en vez de ser una iglesia que está centrada en la misión, al final somos una organización que nos centramos en nuestro propio mantenimiento, en nuestra propia comodidad, en nuestras propias cosas, en hacer las cosas bien, o en estar calentitos, tener buenos bancos o buenos edificios, en cuidarnos solamente a nosotros. Pero necesitamos entender que nosotros tenemos que centrarnos en la misión. Y no perdamos ese patrón, esa forma en la cual Dios nos creó. Y para eso, hermanos, necesito asumir mi responsabilidad. En la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros hemos sido llamados y enviados. No solamente es alguno. ¿Cómo? Pues lo que necesito es descubrir cuál es mi papel, cuál es el propósito que Dios tiene específico para mí en el reino de Dios. ¿Cómo puedo yo ser parte de esa extensión del reino? El Señor nos enseña que cada uno de nosotros nos ha dado al menos un don. Y ese don está para edificar la iglesia. Vuelvo a decir, edificar la iglesia no es que nosotros estemos contentos o estemos a gusto o estemos cómodos, sino cómo podemos extender el reino de Dios. Y entonces yo necesito descubrir mi don. Dice Rick Warren, este pastor tan famoso que escribió el libro de Una vida con propósito. Dice que Dios formó a cada criatura de este planeta con un área especial de habilidades. Algunos animales corren, otros saltan, otros nadan, otros se meten en las cuevas, otros vuelan. Cada uno tiene un papel particular a jugar, basado en la forma en que fueron creados o formados por Dios. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cada uno de nosotros fuimos diseñados de manera única, formados para hacer ciertas cosas. Y esto es una realidad, sobre todo en la iglesia. Dios nos ha dado una forma y nos ha creado para de esa forma usarnos. Y esa forma entraña muchas cosas, por lo menos 5 de ellas. Primero, ¿cuál es mi formación espiritual? ¿Qué aprendizaje he tenido? ¿Cómo el Señor ha ido creando, digamos, esa manera espiritual que tengo? ¿Cuáles son las oportunidades de mi corazón? ¿Cuáles son las cosas aquellas que me apasionan? Porque eso son parte de cómo Dios me ha hecho. También, ¿cuáles son los recursos que me ha dado? ¿Cómo ha sido mi formación? Los dones, las habilidades que yo puedo usar. Pero también, ¿cuál es mi personalidad? Hay veces que queremos poner a la gente delante de un grupo grande cuando esa no es su personalidad y es lo que necesita es trabajar, digamos, en la parte de atrás. O cambiamos eso. Necesito descubrir cuál es mi personalidad. Y cuáles también son mis antecedentes. ¿Cuál ha sido mi background, mi vida? Porque dice la palabra de Dios que con la consolación que habéis sido consolados, consolar. O sea, lo que está diciendo el Señor es que Él no va a desperdiciar una sola pena, no va a desperdiciar nada de lo que ha sido en mi vida para usarlo. Entonces, conforme a esa forma, conforme a cómo Dios me ha creado, de lo que ha permitido que yo viva, son lo que tiene que definir mi lugar de servicio. Ese es el lugar donde yo tengo que ocupar. Yo tengo que pensar en eso para saber cómo yo soy, qué dones el Señor me ha dado, en qué lugar me pone, qué función ocupo para que el reino se extienda, para que la palabra de Dios corra. Unos lo haremos de una forma y otros de otra. Entonces, por eso yo quiero terminar esta primera parte haciéndote una pregunta. Yo quiero que te preguntes o que te hagas 5 preguntas. ¿Cuál es mi don espiritual? ¿Qué don me ha dado el Señor para mí? ¿Qué es la cosa que me encanta hacer? ¿Cuáles son esas oportunidades de mi corazón? ¿Cuáles son los talentos que tengo? Recordar, los talentos y las habilidades son tan espirituales como los dones. Son un regalo de Dios y yo tengo que ponerlo en manos de Dios. ¿Qué ministerio corresponde a mi personalidad? ¿Cómo yo, con mi personalidad, con mi forma de ser, yo puedo servir? ¿Qué debo hacer? ¿Y cuáles son las experiencias que yo he tenido? Yo te animo a que tú puedas
hacer y preguntarte todas esas cosas. Entonces, quiero terminar preguntando, ¿cuál es mi lugar en el reino? ¿Cuál es tu lugar en el reino? Recordemos, el Señor tiene un propósito y tiene un plan. Nosotros nos tenemos que centrar en ese plan y en los pueblos que Él quiere alcanzar. También tenemos que centrarnos en la Iglesia de Cristo, porque esa es la herramienta que Dios usa. Y entender que la Iglesia de Cristo debe trabajar asumiendo cada uno de nosotros nuestra responsabilidad. Si nosotros asumimos eso, nosotros tomamos en cuenta estas 4 verdades y asumimos el llamado y obedecemos al Señor, Él nos va a utilizar. Iglesia de La Palma, yo te animo a que tú reflexiones, a que pienses. Y en el siguiente taller vamos a pensar cómo podemos específicamente poner en marcha todas estas cosas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Vamos a continuar en nuestro taller y en este caso vamos a contestar una pregunta fácil. ¿Cómo la Iglesia Evangélica Bautista de La Palma puede participar en misión? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y bueno, quiero intentar hacer este taller de manera práctica y que vosotros en este caso os va a tocar trabajar algo. Os habremos haber recibido una plantilla y unas ayudas para terminar este taller. Lo tenéis que terminar vosotros ahora o con tiempo, trabajándolo. Pero creo que dar respuestas a veces generales es difícil. Y a veces no son lo mejor. Entonces quisiera que vosotros trabajaréis conmigo en este aspecto. Bueno, sabéis que una de las formas que estamos trabajando, y luego hablaremos de ella, es en nuestros lugares. Nosotros tenemos que entender, y eso voy a hablar un poco, que la misión es algo general, algo local, podríamos llamarle, algo global y a la vez local. Y vosotros estáis haciendo vuestro trabajo en vuestros lugares, allá donde vivís, como hemos estado hablando, conforme a vuestra forma, pero luego, digamos, también como iglesia, como cuerpo, pues podemos hacer y establecer diferentes estrategias. Y eso es de lo que yo quiero hablaros hoy. Cómo podemos, pues vuelvo a la pregunta que os hice en el taller anterior, ¿cómo puedo lograr ser un discípulo con visión que participe y anime a mi iglesia en la misión de Jesús? Y cómo ésta pues, puede participar en esa misión. Entonces yo os propongo que cojamos una estrategia bíblica. La estrategia bíblica que os propongo es la de Hechos 1.8. Hechos 1.8, si nosotros lo buscamos, aunque yo creo que muchos ya lo sabéis de memoria, nos dice así. Es que no quiero decirlo de memoria, quiero leerlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Digamos, esta es la estrategia que Jesús dejó a su iglesia. Y es algo que nosotros debemos de intentar pues, poner en marcha. ¿Cómo? Bueno, os pongo una pregunta y es ¿cómo puedo impactar un mundo tan necesitado con la esperanza de Jesús? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llevar adelante eso? Y como he dicho, yo creo que la estrategia que nos plantea Hechos 1.8 yo creo que es muy válida para cada uno de nosotros y para nosotros como conjunto, como iglesia, como cuerpo. Entonces, vamos a contestar a la pregunta más específica, ya no tanto de cómo puedo ser yo, sino cómo puede involucrarse tu iglesia, cómo puede involucrarse mi iglesia, podríamos decir. Necesitamos pensar que lo que hacemos como iglesia es involucrarnos o participar en una estrategia global como iglesia local. Como hemos dicho en el taller anterior, Dios usa sus iglesias locales, la iglesia espiritual, la iglesia universal de Cristo, de la que todos formamos parte cuando conocemos a Jesús y entregamos nuestra vida a Él. Pues es maravillosa, pero Dios creó la iglesia, local, donde nosotros nos podemos mover y donde podemos trabajar. Y entonces, como he dicho, esta estrategia, de Hechos 1.8, podemos llamar la estrategia
glocal, ¿eh? Esa palabra que, bueno, que usamos a veces, que es unida entre global y local. Y como hemos dicho antes en nuestro taller anterior, lo que quiere el Señor es que todas las naciones, todos los etnias, todos los pueblos lo conozcan, lo adoren. Esto es lo que Él quiere. Pero esta es la realidad que nosotros vivimos, esta es nuestra realidad, no. Y entonces nosotros queremos colaborar en que eso sea una realidad, porque eso es lo que desea el Señor y nosotros queremos agradar al Señor. Y queremos agradar al Señor, queremos amar al Señor y también queremos amar al prójimo. Y lo mejor que tenemos es el Evangelio, a Jesús. Vamos entonces a desarrollar un poco a qué le llamamos la estrategia local de Hechos 1.8. Mirad, Hechos 1.8 nos habló de que nosotros, cuando recibiéramos poder, cuando tuviéramos el Espíritu Santo, dice que fuéramos testigos en Jerusalén. Entonces, Jerusalén, muchas veces lo que hemos leído es este texto como algo geográfico, y no está mal, es algo que nosotros podemos hacer y que hacemos, y que no está reñido con la realidad. Pero creo que podemos dar un paso más allá. Y podemos hacer también una lectura de este versículo y de estos conceptos como algo cultural y social. Y yo creo que a lo mejor si nosotros lo leemos así vamos a comprenderlo más y mejor y podemos seguro que caminar más y mejor. Fijaros, cuando Jesús está hablando de Jerusalén, estaba hablando de aquel entorno cercano, de aquella ciudad donde se estaban moviendo. Pero sobre todo lo que estaba hablando era de nuestra propia comunidad, de la gente que digamos que convive cerca de nosotros, de nuestra familia, de nuestro entorno cercano, de nuestros amigos, de aquellos con los cuales nos movemos. Muchas veces ha ocurrido, y a mí me pasa a veces, como director de misiones, la gente dice, me gustaría irme a misiones, me gustaría irme a la China, o me gustaría irme a la India, o a Guinea, o a Mozambique, cuando hablamos de proyectos. Pero luego, cuando hablas con esa persona, nos damos cuenta de que no ha empezado ese trabajo en su propio entorno, ya no en su ciudad o en el país, sino en sus propias familias, en aquello que es su verdadera Jerusalén. Entonces, cuando Jesús está hablando de Jerusalén, estaba hablando, y nosotros podemos ver aquí, que está hablando de nuestra comunidad, de aquellos que son cercanos a nosotros, que vemos cada día, que tenemos una conexión rápida y fácil. Si nosotros damos un siguiente paso, Jesús habló de Judea. Judea, sabemos que era la provincia donde estaba Jerusalén. Pero nosotros, aparte de la provincia que nos movemos, que muchas veces es la forma fácil que nosotros hacemos, pues decimos, bueno, pues yo soy de los llanos, o de Tijarafe, y entonces luego mi propia Judea pues será la isla de La Palma, o será a lo mejor las Islas Canarias. Pero yo quiero hacerte ver, un paso más allá. Y es que cuando Jesús hablaba también de Judea, hablaba de nuestra cultura, de aquella gente, que nos entendemos, que sin decir muchas cosas tenemos muchas cosas en común, aunque no nos conozcamos, pues tenemos muchísimas cosas en común. En mi caso, por ejemplo, pues con una cultura... yo la verdad es que soy un poco raro, porque nací en Barcelona, me crié en el País Vasco y en Valencia, luego viví más de, creo que 13, 14, 15 años en Madrid, y luego he vivido más de 20 años en Denia, en Alicante, y he vivido años en Guinea Ecuatorial, entonces tengo una mezcla un poco rara. Pero realmente mi cultura es una cultura española, castellana, valenciana, podría decir, y por ejemplo, los dichos populares, la forma de entender el mundo, esa idiosincrasia que tenemos, pues hay personas que nos entendemos. De eso hablaba Jesús cuando hablaba de Judea, de esas personas con las cuales tú te mueves. Eso quiere decir que, por ejemplo, imagínate que en vuestro caso, a lo mejor hay personas que sois de Alemania, ¿no? Y os habéis criado toda la vida en Alemania, pero ahora vivís en las Canarias. Pero vuestro entorno, vuestra cultura,
sigue siendo alemana, seguís teniendo, digamos, vuestros contactos, los sitios donde compráis, vuestras tiendas, y vuestra forma de pensar, digamos, sigue siendo pues alemana, por llamarla de alguna manera. Entonces, digamos, tu Judea realmente en este concepto no sería tanto, digamos, la gente de tu alrededor, no sé si son guanchos o palmeros en vuestro caso, pero sería más bien, digamos, esa cultura a la cual te mueves. Si fuerais alemanes, seguro que tenéis un montón de gente con la cual convivís, porque he visto en las estadísticas que después de Venezuela, increíblemente ahora, es la segunda nacionalidad que hay en La Palma. Pero bueno, pero vamos a dar un paso más. Bueno, creo que habéis entendido ese concepto. Luego tenemos, decía Jesús, hablaba de Samaria. Fijaros, cuando hablamos de Samaria, quiero explicar algo. Cuando Jesús habló de Judea, él también hablaba de aquellos que eran galileos. Recordad, ¿de dónde eran los discípulos de Jesús? De Galilea. El propio Jesús, aunque nació en Belén, pero se crió en Galilea, era un galileo. Y él estaba hablando desde Judá, desde Jerusalén, y estaba hablando a galileos. Pero fijaros, si nosotros pensamos que estaba más cerca de Jerusalén, ¿Galilea o Samaria? Pues Samaria, Samaria está en medio de Galilea y de Judea, y realmente, digamos, en cuestión geográfica está mucho más cerca, pero Jesús lo pone como un paso más allá, un paso más lejos. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de gente, de una sociedad o de una cultura cercana a la nuestra, pero que realmente no es nuestra. Y sobre todo ahí podemos también dar un paso más allá y pensar, digamos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, por ejemplo, para un español, un latino, pues puede ser una cultura cercana, pero también lo puede ser un magrebí, un marroquí. ¿Por qué? Porque que viven en medio nuestro. Pues son culturas que han venido a vivir en medio nuestro, que a veces son diferentes, como ocurría con los samaritanos y los judíos, que dice que ni se hablaban, se llevaban a matar, pero que vivía allí en medio, digamos, de Judea y de Galilea, vivían los samaritanos. O sea, era una cultura que estaba inmersa. Entonces nosotros podemos entender, digamos, este llamado a cumplir Hechos 1:8, a esta estrategia local, como aquellas culturas que viven en medio nuestro, que están cercanos a nosotros, pero que no son nuestra cultura. Y que evidentemente necesitamos buscar una estrategia completamente diferente para poderles alcanzar. Yo no podría alcanzar de la misma forma a un marroquí que vive en medio. Yo vivo en Denia y pastoreo en Belreguard, al lado de Gandía. Y aquí en nuestro alrededor, como hay mucha naranja, hay mucha inmigración de marrocos. Y yo no podría, aunque viven a mi lado, viven al lado de mi casa, yo no podría, digamos, alcanzarlos y hablarles de la misma forma que hablaría alguien que de mi Judea, de mi propia cultura. Sin menospreciar, lo que quiero entender es que estamos hablando de estrategias para extender el reino. Entonces, cuando hablaba Jesús de Samaria, hablaba de culturas y de sociedades que estaban dentro de la nuestra, pero que no eran la nuestra. Y por último, Jesús nos envió a lo último de la tierra. Lo último de la tierra, evidentemente, es ir más allá. Pero a veces no solamente es ir más allá con geográficamente, sino también culturalmente y espiritualmente. Ir más allá es ir a aquellas etnias que no están alcanzadas, sobre todo, a los no alcanzados. Esa cultura donde pues hay que ir a predicar. Yo puedo llegar y irme a Guinea a predicar a los españoles, pero ahí, digamos, un poco estaría trabajando otra vez en mi Galilea, digamos, en mi Judea, en mi Galilea. Ni siquiera hubiera salido, digamos, hubiera ido a Samaria, porque es, digamos, mi propia cultura. Pero cuando estoy hablando de alcanzar, o Jesús está hablando de alcanzar hasta el último de la tierra, es aquellas etnias, aquellos pueblos que no tienen nada que ver conmigo, pero sobre todo que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y a ellos también hay que alcanzarlos. Y esos pueblos, evidentemente, los puedo encontrar en medio mío, pero también lejos. Entonces, digamos, tengo que hacer esa visión, digamos, de estrategia local, digamos, alcanzando.
Y entendiendo, digamos, de esta forma el proyecto que Jesús nos planteaba en Hechos 1:8, yo puedo plantearme mi estrategia como iglesia, y la Iglesia de La Palma debe de plantearse una estrategia diferente, una forma de alcanzar diferente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues yo, si quiero ser, digamos, obediente al Señor, yo necesitaría alcanzar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, entendido esto, digamos, de esta forma geográfica, cultural, social, digamos, de forma simultánea. Si nosotros si la extensión del reino solamente se hubiera comenzado en Jerusalén y no se hubiera dado el salto a la próxima estación, digamos, como pasó en los 2 primeros años y tuvo que obligar el Señor a que salieran con aquella persecución, pues seguramente todavía estaríamos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente en Jerusalén por alcanzar. Pero el Señor nos llama a que nosotros podamos hacer, digamos, como iglesia y como la Iglesia de La Palma, una estrategia que alcance, digamos, todas estas, digamos, propuestas y todos estos lugares o todas estas culturas y sociedades de forma simultánea. Entonces, bueno, yo quiero haceros hoy una propuesta. Una propuesta es a trabajar. Y os he enviado un cuadrante que espero que tengáis delante y que ahora también os presento aquí en este vídeo, que es, bueno, pues establecer, digamos, mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria y mis fines de la tierra. Y entonces yo quiero establecer para mí, y en este caso quiero que hagáis para vosotros, pues quiero hacer 4 preguntas. 4 preguntas a cada una de estas digamos, niveles, podemos llamar de evangelización, extensión del reino. Y las preguntas que son es ¿dónde? ¿Quién? O sea, ¿dónde está mi Jerusalén? ¿Quién? O ¿dónde está mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Quiénes son? ¿Qué personas o qué etnias, qué pueblos? ¿Cómo voy a alcanzarles? ¿Cómo es mi estrategia? ¿Cómo me planteo que podré alcanzarles? ¿Y con quién? ¿Con qué ayuda? Porque este es un trabajo que debemos hacer de forma conjunta. Y eso, digamos, es un poco la propuesta. Evidentemente, nosotros tenemos que hacer este trabajo de forma simultánea en todos los lugares, pero no podemos hacerlo de forma completa. En la Iglesia de La Palma no puede llegar y alcanzar a todas las etnias que hay en el mundo mundial, estén cerca o lejos, sean Jerusalén, Judea, Samaria, porque es imposible, porque el Señor no nos ha dado esa capacidad. Esa expresión de la Iglesia que se manifiesta de diferentes formas, se manifiesta de diferentes maneras, con diferentes percepciones, con diferentes intereses, y entonces el Señor, digamos, va a usarnos a la Iglesia, esa Iglesia universal en completo, pues para poder alcanzar al mundo entero. Esa es un poco la idea. Pero la cuestión está en que no sirva, digamos, eso de excusa de que la Iglesia completa o la Iglesia universal tiene que hacer el trabajo para que nosotros no hagamos la nuestra. Entonces la propuesta, respondiendo, digamos, un poco a esa pregunta de qué puede hacer la Iglesia, cómo puede llevar la Iglesia de La Palma adelante, digamos, su obra, es hacer este trabajo. Digamos, preguntarnos qué podemos hacer nosotros en nuestra Jerusalén, dónde, quién, cómo, con quién, cómo vamos a alcanzar a nuestra Judea, dónde está, y volvemos a las mismas preguntas, y eso es lo que yo quiero plantearos hoy, esa es mi propuesta para hoy. Y eso lo quiero hacer de una forma práctica. Y la idea, digamos, es que en vuestros papeles que tenéis ahí delante, vosotros, digamos, podáis trabajar y podáis llevar, digamos, a hacer este trabajo. Pensáis que veníais a disfrutar y a oír nada más, no, venís a trabajar, venimos a desarrollar un proyecto y esa es, digamos, es mi propuesta de hoy. Pero no quiero, digamos, dejaros ahí tirados, a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde empiezo? Bueno, yo quiero haceros una propuesta. Y bueno, no conozco mucho La Palma, ni conozco mucho, digamos, vuestro entorno, pero he querido, digamos, un poco imaginar lo que vosotros sois, dónde estáis. Creo que tenéis dos lugares de testimonio, en Tijarafe y en Los Llanos. Creo que había otro en Santa Cruz, en Santa Cruz de La Palma, creo que era recordar, pero perdonadme, pero soy un desastre con los nombres y con los lugares. Pero bueno, yo sé que vais a ser misericordiosos conmigo. Entonces, fijaros, yo voy a plantear algo hipotético, es hipotético, para cómo podíamos trabajar, digamos, este tema.
Entonces, planteo, para la Iglesia de La Palma, ¿dónde está nuestra Jerusalén? Bueno, pues nuestra Jerusalén vamos a estar, para lo que nos reunimos, en este caso en Tijarafe, pues en Tijarafe, ahí digamos yo tengo pues a la gente con la que yo me muevo, porque yo vivo allí, están mis contactos, está mi familia, aunque en una isla tan pequeña como La Palma, imagino que todos los contactos pues, pueden estar por toda la isla, pero bueno, vamos a intentar concretarlo. Entonces, yo entiendo que mi Jerusalén pues está ahí está mi familia, están mis conocidos, están mis amigos y está, digamos, aquella gente con la cual yo me muevo, mi gente, mi trabajo está allí cerquita y bueno, o aunque sea donde voy a sellar el paro, Bueno, ¿quiénes son, digamos, las personas que yo considero que son mi Jerusalén? Bueno, pues yo considero que son las familias, yo quiero trabajar con familias, en este caso me propongo trabajar en familia. ¿Por qué? Porque yo tengo familia, yo tengo mi esposa, mis hijos, y entonces, digamos, creo que un buen trabajo es usar como el Señor me tiene ahora, Cuando yo, bueno, no voy a decir que cuando sea, cuando me quede viudo, será cuando se quede viuda mi mujer, entonces, bueno, cada uno, digamos, en sus circunstancias. Si yo fuera una persona joven, pues no me plantearía a lo mejor hacer un trabajo con las familias, pero en este caso sí, me planteo que quiero trabajar quiénes son, digamos, por las familias de mi entorno. ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cómo me planteo yo que podía hacer? Bueno, yo sé que las personas que me rodean, mi familia, pues son más bien, no mi familia directa, pero mi familia directa somos todos creyentes, ¿vale? O casi. Pero la familia, por ejemplo, de mi esposa, pues viene de un entorno, digamos, culturalmente católico, pero muchos, la mayoría de ellos agnósticos o casi diríamos ateos. Y entonces yo sé que si yo les invito a una reunión en la iglesia, pues no voy a conseguir mucho. Porque ellos, pues a las iglesias han ido, pues cuando hicieron la comunión, cuando eran pequeños, o cuando ha habido alguna boda, así es que, y cada vez menos, porque ya ni la gente ya no usa ni las iglesias ni para las bodas, ni casi para los entierros, ¿no? Ni para los entierros. Cuando murió un último familiar, en ningún momento a nadie se le ocurrió hacer nada a la iglesia. Entonces yo lo que me planteo es que ¿a dónde acudirían ellos? ¿Qué podría hacer yo para atraerles o para ir yo? Entonces pienso que una buena manera es hacer reuniones en casas, en las suyas, en la mía, y entonces empezar a movilizarme para poder, digamos, tener esas reuniones en casa. ¿Pero con quién haría eso? Bueno, pues pediría ayuda a otras familias de la iglesia. Mi iglesia se llama Los del Camino. Bueno, he puesto un nombre. Me encanta ese nombre, que era el primer nombre que tenían los cristianos, ¿no? Los del Camino. Entonces, mis hermanos del Camino, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un acuerdo con 2 o 3 familias, más o menos de mi entorno, de mi edad, que tengan el mismo propósito. Y yo le voy a proponer que una vez en su casa, otra vez en la mía, y otra vez vayamos a lo mejor a casa de otros, y que nos juntemos como familias y que en ese entorno, digamos, familiar de confianza, pues podamos ayudarnos las familias cristianas, que lo hagamos con un propósito, es compartir con las personas no creyentes, con nuestra gente no creyente, pero que nos ayudemos para presentarles el Evangelio. Y eso hacerlo, digamos, conscientemente. No es que queramos darles el bibliazo, no nos importe, no nos importa la gente por lo que son, pero realmente pensamos que lo que más le podemos compartir es el Evangelio y queremos hacerlo respetándoles, pero queremos hacerlo. Bueno, entonces, digamos, os fijáis, yo he hecho un planteamiento para mi Jerusalén, como he dicho antes, digamos, mi Jerusalén es aquellas personas de mi entorno cercano. Muy bien. Bueno, eso es, vuelvo a decir, es un modelo. En segundo lugar, yo quería plantear, bueno, ¿cómo voy a alcanzar, digamos, como iglesia, mi Judea? ¿Cómo vamos a alcanzar como Judea, como iglesia nuestra Judea? Bueno, pues ahora me planteo que mi Judea está, bueno, pues ahora he puesto en los llanos. En los llanos, digamos, alrededor, podría decir La Palma, que ahí está, digamos, la gente que culturalmente muy parecida a mí. Ahora voy a hacer un salto, y aunque muchos de vosotros no lo podéis creer, yo ahora soy un alemán que vive allí en los llanos.
Y entonces, ¿quiénes son? ¿A quién quiere alcanzar? Bueno, pues a mi cultura, como os he dicho antes, pues a los alemanes. ¿Por qué? Porque yo me muevo pues más bien entre alemanes, no quiere decir que no me mueva también entre los canarios, ¿no? O entre los españoles o entre otras nacionalidades que hay allí, pero especialmente, pues digamos, mi Judea, con quien más me entiendo, con quien me miro y hago un chiste y me entienden, pues son los alemanes, ¿no? El otro día me mandó un chiste un alemán, un amigo mío, Christoph Haus, y la verdad es que no me entera de nada, pero bueno, y él, pues imagino, para los alemanes eran muy, muy, muy graciosos, yo no me enteré de nada, pero ya así se lo dije. Bueno, entonces, ¿cómo puedo alcanzar yo a los alemanes? Bueno, pues pensando, digamos, digo, bueno, pues estos alemanes que no son gente que a lo mejor irán a mi casa, porque claro, no son amigos míos íntimos, ¿no? Y es mucho más fácil que los atraiga, aunque podía hacerlo. Pues voy a crear un espacio multisocial, cultural, disciplinar, que yo sé que muchos de ellos, pues digamos, están allí, tienen tiempo, pueden hacer muchas cosas y lo que quiero es empezar, digamos, a hacer pintura sobre tela, a hacer un club de lectura. Entonces quiero crear, digamos, ese espacio que, digamos, cree un lugar, digamos, de confianza para que eso, que se cree confianza, se cree contacto y de esa forma yo puedo, digamos, ayudar a alcanzar y pues que cuando haya esa relación yo pueda presentar a Cristo Jesús como la solución y como el camino, ¿no? ¿Y con quién voy a hacerlo? Bueno, yo he pensado que soy un alemán, pero además de alemán soy joven, o sea, soy un monstruo, he cambiado totalmente, ya que cambiaba, me hacía alemán, pues me hago también un joven. Y entonces lo que quiero es, digamos, que me ayuden los jóvenes de mi iglesia, porque yo solo pues no lo puedo hacer. O a lo mejor necesito buscar, si es para pintura, alguien que sepa pintar en mi iglesia. Pero también le voy a pedir ayuda al Ministerio de Evangelización y Misiones para que me provea, a lo mejor, de herramientas que ellos tienen. O otras entidades, otros hermanos que puedan tener, digamos, material que el cual me pueda servir. O a lo mejor hasta puedo plantearle que a ver si me puede apoyar a tener un misionero, aunque sea a tiempo parcial, para que me ayude en ese espacio multisocial, ¿no? Y cultural, y que pueda, digamos, estar ahí, invertir el tiempo ahí, porque ahí, digamos, puede haber conversión y puede haber un trabajo. Y también con un ministerio que he creado que se llama Uno Más para Cristo, que también me va a servir, que también trabaja, digamos, en mi zona, que es, digamos, viene, digamos, un trasfondo alemán y, bueno, pues entonces me puede ayudar. Entonces, ¿me entendéis? Entonces ya he hecho una estrategia para poder, digamos, alcanzar a Judea. Y ahora doy un salto, digo, bueno, pues Samaria. Samaria son esas culturas, hemos dicho, que están a nuestro alrededor, pero que no son nuestra cultura, que digamos que me costaría entenderles y llegar a conocerles seguramente. Entonces yo me planteo, bueno, ¿dónde están esas culturas? Y me doy cuenta que en Tijarafe hay un grupo de saharauis, de personas que están viviendo allí, que son del Sáhara, evidentemente no tienen nada que ver conmigo, ni como español, ni como alemán. Cuando digo no tienen nada que ver conmigo, me refiero social y culturalmente, de lo que hemos mamado, de lo que donde hemos crecido, aunque evidentemente, claro que son importantes, por eso quiero tener relación con ellos. Y entonces, bueno, pues ¿cómo me planteo que puedo alcanzar a los saharauis? Bueno, dentro de los saharauis yo lo que he visto es que hay pues una necesidad, pues tienen, digamos, un problema de integración y de trabajo. Y entonces muchos de ellos tienen una necesidad social y de ayuda, de obra social. Entonces me planteo abrir, digamos, con la iglesia. Cuando estoy diciendo me planteo, estoy hablando de una estrategia de iglesia, Estamos diciendo de trabajo de iglesia. Pues hacer una obra social y hacer reparto de alimentos o hacer, digamos, obra social en medio de los saharauis. Pero no solamente quiero extender mi mano, que está bien, y hacer esto es fantástico, sino yo lo quiero hacer en el nombre de Jesús y quiero, digamos, intentar ir más allá para poderlos presentar a Cristo Jesús. Para eso me pongo en contacto con una asociación de árabes que conozco, de árabes cristianos, que me pueden dar herramientas, que me pueden hablar del método del camello, me pueden, digamos, dar material en árabe o en darilla, o en árabe clásico, o pueden, digamos, darme algunas nociones para que cómo yo puedo trabajar, digamos, en medio
de estas personas. Y también puedo hablar con misiones internacionales que me pueden proveer, digamos, de contactos y pueden a lo mejor hasta traerme, conseguir, digamos, que de vez en cuando pase por aquí un misionero que trabaja dentro de los árabes o dentro del grupo de saharauis que yo estoy trabajando, que pueda acercarme o que pueda hasta proveerme un viaje para que yo conozca, digamos, un poco más la cultura. Bueno, ¿veis? Entonces, digamos, la idea es que yo me he planteado un proyecto para Samaria que no tiene nada que ver con el de Judea ni tiene que ver con el de Jerusalén, pero que ya estoy abarcando, digamos, tres áreas, digamos. Fijaos, yo no he salido de mi entorno en ningún momento, pero ya estoy, digamos, tocando, digamos, diferentes culturas, diferentes sociedades y diferentes etnias. Y al final, pues tenemos fines de la tierra. Cuando digo al final, no quiero decir que pueda dejarlo, no. Estamos hablando de hacer un trabajo simultáneo. Y con Fines de la Tierra me planteo, bueno, pues ahora yo puedo hacer dos cosas. Yo podía plantearos, y yo estuve pensando en hacerlo, en que planteáramos un trabajo con los saharauis. ¿Y dónde? En el Sáhara, porque ya estoy teniendo contacto con saharauis aquí, a lo mejor es una buena conexión para, digamos, empezar a trabajar en el fin de la tierra con aquella etnia, con aquellos pueblos que están alejados, que para mí son fines de la tierra. Pero como sé que también estáis apoyando, digamos, el trabajo en la India, pues he hecho aquí he metido, digamos, este proyecto que ya estáis trabajando con la India, donde considero, por ejemplo, que yo puedo apoyar, pues en la India, aquí en la Indios de Andrés Padres, digamos, no lo he puesto ahí, pues no puedo ponerlo todo, pero digamos que es donde yo estoy más apoyando ahora mismo en ese proyecto junto con misiones internacionales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo que quiero hacer es apoyarlo, digamos, con ofrendas, oración, intercesión, pero también puedo plantearme mandar equipos de misioneros voluntarios y puedo, digamos, visitar y puedo hablar con los hermanos con los cuales estoy apoyando y a lo mejor ellos tienen un interés especial en que vayamos a hacer algo. Si puedo, digamos, apoyar en las obras o simplemente ir a veces a apoyar y que los hermanos vean que estamos orando por ellos, es ya un verdadero milagro, ¿no? Y una verdadera bendición. ¿Y con qué lo voy a hacer? Bueno, pues con misiones internacionales, le voy a pedir ayuda y también al pastor Rufus Calamacar, que conocéis o que ya os hemos hablado de él y que es un hombre, bueno, muy increíble, que cuando pase por España voy a intentar traerle para que me hable, pero también voy a ir allí con él, voy a ponerme en contacto para que él a ver si me pueda ayudar a coordinar estos trabajos de voluntarios y, bueno, mil cosas. Entonces, fijaros, digamos, de esta forma, con esta estrategia de Hechos 1.8, estrategia global, yo lo que he conseguido es responder sí a lo que quiere el Señor de mí y a lo que quiere el Señor de nuestra iglesia. Y estoy llevando adelante y no estoy, digamos, eso estoy obedeciendo, pero a la misma vez no me estoy agobiando, estoy, digamos, dejando claro cuáles son mis proyectos. Estos proyectos que yo estoy planteando aquí no tienen que ser el proyecto de vida, puede ser que yo trabaje en un tiempo con un pueblo, con otro, con una parte, o diga quién es en un momento mi Jerusalén, mi Judea, y luego lo cambie. No ocurre nada, y yo creo que es bueno que además busquemos nuevos proyectos y nuevas formas para que vayamos cubriendo, digamos, las áreas que el Señor nos da. Pero lo que sí que tenemos que hacer es, primero, aquella primera parte que os he planteado en el anterior vídeo, en el anterior taller, en el cual yo me planteé cuál es mi forma, para ver cómo es mi forma, digamos, cuáles son nuestras características también como iglesia, nosotros podemos alcanzar y hacer esta estrategia conforme a eso. Pero eso yo creo que queda claro, Luego la idea, digamos, es que vosotros en vuestros cuadrantes hagáis este trabajo, investiguéis, luego voy a hablar un poquito, y que vosotros, digamos, podáis desde La Palma, con el conocimiento que vosotros tenéis, que yo no tengo, de vuestro entorno, de vuestras capacidades, de vuestros dones, de lo que vosotros sois y no sois, pues para poder llegar y hacer, digamos, esta estrategia global de llevar adelante el proyecto. ¿Por qué? Porque todo lo que sí que hemos sido llamados es a imitar a Cristo Jesús. Fijaros, si nosotros vamos al libro de Filipenses capítulo 2, ahí encontramos un texto que yo creo que todos conocemos, pero que lo conocemos siempre, digamos, como un canto, ¿no? Por lo que hizo Jesús. Fijaros, Filipenses capítulo 2, del versículo del 5 al 8. Yo quiero leeroslo.
Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fijaros, evidentemente ni tú ni yo podemos ser Cristo, ni podemos, digamos, venir para traer salvación a nadie. Eso lo hizo Cristo y lo hizo una sola vez. Pero si nos fijamos, el apóstol Pablo está diciendo que en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros necesitamos imitar a Cristo Jesús. ¿En qué? Pues Jesús lo que hizo con este acto que define aquí el apóstol Pablo es que se encarnó. Él se encarnó en medio de este mundo, en medio de los hombres, para poder, digamos, traernos esa salvación. Y eso, digamos, es lo que nosotros, el apóstol Pablo nos dice que nosotros necesitamos imitar y tenemos que tener ese mismo sentir, ese mismo querer hacer que hizo Jesús. Entonces nosotros lo que somos llamados es a encarnarnos. Fijaros, muchas veces nosotros hacemos el trabajo, digamos, un poco telemático, como ahora estamos, con este COVID, con estas cuarentena, estamos cada uno haciendo las cosas telemáticas y pensamos que el Evangelio lo tenemos que hacer igual, de forma telemática, a distancia, no tocando a nadie ni metiéndonos en ningún charco. Pero la verdad es que Jesús no hizo eso. Dios, me encanta pensar en eso, tiene dos intervenciones para mí básicas. Dios creó, dice, si vamos a Génesis, dice que Dios creó con su palabra y dijo, créese la luz, hágase la luz, o hágase las plantas, o hágase el mundo. Y todo, digamos, lo creó con el poder de su voz y con el poder de su palabra. Pero es increíble que cuando él llegó a crear al hombre, él no dice hágase el hombre, que podía haberlo hecho. Pero nos dice el texto que él llegó y bajó a la tierra, o cogió de la tierra, y cogióse a Adán, y creó a Adán. Y lo hizo. Y se manchó las manos con el barro para crearnos a ti y a mí, para crear al hombre. Y es increíble que eso lo hiciera. Digamos, es un concepto, a mí me encanta pensar en ese Señor que creó de lo que había al hombre, manchándose de barro, ¿no? Y haciéndolo, y cuidándolo, ¿no? Mimándolo. Pero fijaros, no solamente en ese acto el Señor Dios se manchó las manos, se bajó a la tierra. Nos dice la palabra que cuando él tuvo que rescatar al hombre, él también vino en la persona de Jesús, y también se manchó las manos, se manchó todo, bajó al barro y se mojó por nosotros, se manchó, o sea, digamos, se encarnó en uno de nosotros para podernos traer salvación. Y Jesús nos dice, bueno, por lo mismo que yo he hecho, lo tenéis que hacer vosotros. Juan nos lo dice con mucha claridad. Y entonces nosotros necesitamos seguir esa estrategia que siguió Jesús. Necesitamos no solamente, digamos, hablar del Evangelio, que eso a veces se nos da bien, sino que tenemos que tener, digamos, una cercanía. Necesitamos encarnarnos, necesitamos estar presentes donde las personas están. Necesitamos bajar al barro. Y no solamente tenemos que bajar a la tierra, bajar a donde está la gente, sino nos tenemos que hacer próximos a ellos. Porque muchas veces la Iglesia lo que hemos hecho es estar aquí y de empezar a pontificar, se dice, a predicar de lo malo que es el mundo, de lo terrible que es. Pero el Señor no sabe más eso. Dice en Juan 3:16, todos lo sabemos, ¿no? Que todo aquel que en él cree sea salvo y tenga vida eterna. Pero Juan 3:17 a veces nos olvidamos. Dice que Dios envió a su Hijo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y nosotros no hemos sido tampoco a juzgar al mundo, hemos sido hechos canales de bendición. Y entonces nosotros tenemos que no solamente estar presentes en este mundo,
pero no como los santos intocables, sino que tenemos que estar presentes y cerca de la gente. Tenemos que tener ese contacto con la gente, porque nosotros no hemos sido llamados a ser canales de bendición. Y para eso necesitamos hacer algo que hizo Jesús y que lo hizo de una forma que nosotros seguramente no podemos imitar a ese nivel, pero que sí que podemos intentar tener ese mismo sentir que decía el apóstol Pablo, y es sentir pasión. Nosotros necesitamos sentir pasión. Jesús tuvo una pasión por la gente de tal manera que si nosotros fuéramos a Isaías y leyéramos el siervo sufriente de Isaías, viéramos que él tuvo tal pasión que luego lo que demostró, digamos, cuando él estaba aquí en la tierra, que dio su vida por nosotros. Dice que él se cargó con mis pecados para que yo tuviera paz. Él cargó con mis heridas para que yo tuviera vida. Y eso es sentir pasión. Sentir pasión es salir de la comodidad, es salir de nuestras zonas de confort para entrar allá donde la gente está sufriendo. Yo siento pasión y me mojo con aquel que tiene problemas y que tiene dificultades. Entonces, aparte de estar presente y estar próximo, necesito sentir pasión por esa persona de tal manera que lleve adelante lo que Jesús hizo. Y dice la palabra que nosotros tenemos que hacerlo igual, porque dice que no hay mayor amor que poner la vida por un amigo. Y en la palabra de Dios y la enseñanza de Jesús decía que lo que tenemos que hacer es amar al prójimo, sea nuestro amigo o no lo sea. Y esa es la pasión que nosotros tenemos que sentir. ¿Para qué? Para que luego, cuando nosotros estamos presentes, estamos próximos, sentimos pasión por la gente y les demostramos que les amamos, entonces después podemos presentarles el Evangelio. Y podemos llevar adelante esta estrategia local. Porque nosotros necesitamos conocer y nosotros necesitamos prepararnos. Entonces, el proyecto que yo creo que hay para La Palma y para cualquier iglesia, pero específico para La Palma, es que nosotros trabajemos este área, porque vosotros sois los que conocéis esa historia, pero que el concepto de la encarnación sea clave. Estamos a encarnarnos. Cuando nosotros hacemos ese proyecto, digamos, local de Hechos 1:8, realmente estamos llevando adelante este sentir del cual nos hablaba el apóstol Pablo que teníamos que hacer. Entonces, para eso necesitamos, digamos, caminar, necesitamos investigar, necesitamos saber a quién queremos servir. Muchas veces queremos servir a la gente y ni la conocemos, ni tenemos contacto con ellos. Necesitamos hablar el idioma, necesitamos sentir qué dice, qué son, su historia, las costumbres. Os pongo, digamos, aquí en este PowerPoint alguna de las cosas, ¿no? Pero cuál es su religión principal cuando estamos hablando de etnias que son de la Samaria o de hasta el último de la tierra, qué son las estrategias para alcanzarlo, porque con uno puede usar una cosa pero con otro es otro. Pero yo tengo que conocer cuáles son los puentes que me acercan a ellos, pero cuáles son las barreras que pongo. Muchas veces pensamos que cosas en nuestra cultura que son buenísimas, para el otro es una barrera, no es un puente. Y también qué recursos tengo disponibles a mi alrededor. Entonces, mis hermanos, yo quiero animarte a que trabajemos. Iglesia de La Palma, os animo a trabajar fuerte para poder, digamos, para que el Señor nos pueda usar. Y sobre todo, que todas las cosas busquemos la dirección de Dios. Y sabemos que la dirección de Dios y su corazón es amar y alcanzar a toda criatura, a toda nación. Y si nosotros nos sumamos a ese proyecto, Dios va a bendecirlo y va a hacerlo. Pero hagamos todo con mucha oración. Entonces, yo te animo a que tú trabajes sobre el esquema que te hemos dado, con las ayudas que te hemos dado, y que de verdad que de este taller, de este tiempo, pueda salir una estrategia para La Palma, para cada una de vuestras vidas, cada una de nuestras vidas, pero específicamente también para la Iglesia de La Palma, de cómo alcanzar a esa Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Espero haberos servido de ayuda. Oro porque el Señor os toque, os use y os siga bendiciendo. Estoy a vuestra disposición y de verdad que os amo. Os mando un abrazo grande y lleno de cariño. Y vamos a seguir juntos en el camino, mis hermanos. Que Dios os bendiga.